Hola, iniciamos hoy un deep dive un poco diferente, ¿eh? Vamos a ver conceptos clave de la tradición bíblica, pero con una mirada histórica, crítica. Exacto. La idea es ver cómo cosas que damos por sentadas, como la idea de Dios, del mal, el sacerdocio, bueno, pues no siempre fueron iguales. Evolucionaron. Eso es. Y vamos a usar herramientas como la crítica textual, la historia, a ver qué nos cuentan los textos si los miramos de cerca. Venga, desempaquemos esto. Empezamos por algo básico como los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, porque ahí ya encontramos cosas curiosas. Está Elohim, que, a ver, es plural en hebreo, dioses, pero se usa en singular. Génesis 1:1, Elohim creó. Ujú. Y luego Yahvé, YHWH, el nombre personal, ¿no?, del Dios de Israel. Y a veces van juntos. Yahvé, Elohim. ¿Cómo encaja esto? Pues es que esto conecta con un debate académico súper interesante. El antiguo Israel era monoteísta desde el minuto uno, o más bien, monólatra. Monólatra. O sea, adorar a un Dios sin negar que existan otros. Justo. Y el texto parece apuntar a eso en fases tempranas. Mira el caso de Elías en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal. Él no dice Baal no existe. Claro, lo que hace es competir, ¿no? A ver quién es el Dios más poderoso. Exacto. Es casi una competición divina, sí. Y quizás el famoso Shema Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, fue un esturzo posterior para decir, ojo, es uno y único, consolidar el monoteísmo. Vale, vale. Y aquí es donde la cosa se pone, fascinante, con los rollos del Mar Muerto. Deuteronomio 32, versículos 8 y 9. Ajá. El texto que usamos normalmente, el masorético, dice que Dios puso fronteras según el número de los hijos de Israel. Sí, eso me suena. Pero ojo, manuscritos más antiguos, de Qumrán, y la traducción griega, la Septuaginta, dicen otra cosa. Dicen según el número de los hijos de Dios o hijos de Él. Un momento. Hijos de Dios en vez de hijos de Israel. Pero eso cambia. Cambia todo, ¿no? Cambia muchísimo. Porque sugiere una teología más antigua, quizás cananea, con un Dios supremo Él, el Lión, repartiendo las naciones entre sus hijos divinos. Y a Yahvé le tocaría a Israel. Exacto. Yahvé sería, en ese esquema original, una deidad a la que se le asigna Israel, casi subordinada. El cambio posterior a hijos de Israel, pues parece una adición teológica. Una redacción intencionada para borrar esa idea y reforzar el monoteísmo estricto. Eso parece. ¿Ves cómo el texto sagrado se va, adaptando, editando con una intención clara detrás? Esa idea de adaptar, de reinterpretar, me lleva a pensar en Melquisedec, esa figura tan enigmática de Génesis. Melquisedec es un caso de libro, sí. Aparece súper brevemente en Génesis 14. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, fíjate, bendice a Abraham. Y poco más. Ya. Pero siglos después, la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento lo recupera y le da una importancia tremenda. Lo convierte en un tipo de Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo justifican eso desde un texto tan corto? Pues usando el silencio del texto, es muy hábil. Como Génesis no dice nada de su genealogía, sin padre, sin madre, dice Hebreos, argumentan que su sacerdocio es eterno, no depende del linaje. Ah, claro, y por tanto superior al de los levitas, que sí dependía de la tribu. Exacto. Y esto les venía de perlas a los primeros cristianos, porque Jesús no era de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Melquisedec les daba un precedente bíblico para un sacerdocio diferente, superior, el de Cristo. Es pura adaptación teológica para legitimar algo nuevo. Fascinante. Vaya. ¿Y qué me dices de Satán, el mal personificado? ¿Siempre fue así? Porque en el Antiguo Testamento... Para nada. La figura de Satán ha cambiado radicalmente. En el Antiguo Testamento, Satán, sobre todo con el artículo a Satán, no es un nombre propio. Es un título, el adversario, el acusador. Como un fiscal, ¿no? En el libro de Job aparece así. Justo. Es parte de la corte celestial. Pone a prueba a Job, sí, pero con permiso de Dios. No es su enemigo cósmico. Entonces, ¿de dónde sale la idea del diablo como el gran rival de Dios? Pues parece que es un desarrollo posterior. Pudo influir el contacto con el zoroastrismo persa durante el exilio en Babilonia. Tenían esa idea muy marcada de dualismo cósmico, bien contra mal. Ah, influencias externas. Se reinterpreta como la caída de un ángel. Todo esto va construyendo la figura que conocemos. Y esto conecta también con el desarrollo de la idea del pecado original, supongo.
Claro, hace que el mal venga más de una tentación externa, diabólica, y no solo de la elección humana. Entiendo. O sea que incluso la lista de libros que consideramos sagrados, el canon, tampoco es algo fijo, ¿verdad? Exacto. Ni eso. El Taná judío es la base del Antiguo Testamento cristiano, pero los católicos y ortodoxos usan la Septuaginta griega, que tiene más libros, los deuterocanónicos. O apócrifos para los protestantes que siguieron el canon judío. Pero mira un caso aún más claro de cómo la teología da forma al texto. El Pentateuco samaritano. ¿Los samaritanos? ¿Qué pasa con su versión? Ellos solo aceptan los 5 primeros libros, el Pentateuco. Y aunque es muy parecido al texto judío, hay diferencias. Una es clave, Deuteronomio 27:4, donde el texto judío dice construir un altar en el monte Ebal. Ellos dicen... Monte Gerizim, su montaña sagrada. No es un error, ¿eh? Es un cambio teológico deliberado para legitimar su lugar de culto frente a Jerusalén. Demuestra cómo los conflictos entre comunidades moldearon sus propias escrituras. Entonces, resumiendo este viaje tan intenso, el monoteísmo, Satán, Melquisedec, hasta la lista de libros, nada fue estático. Todo tiene una historia, una evolución. Exactamente. Para entenderlo bien hay que mirar esas variantes textuales, las influencias culturales, las necesidades teológicas de cada momento, los conflictos. La Biblia es un testigo de un proceso vivo, dinámico, a veces conflictivo, de reflexión. Y esto nos deja quizá con una última idea para darle vueltas. Si los textos y cómo los leemos fueron moldeados tan fuerte por su tiempo, ¿cómo nuestros propios contextos ahora podrían estar cambiando nuestra forma de entenderlos? Quizá de maneras que ni siquiera notamos.